pastor decir que no es bueno que el pastor sea, sí es bueno que sepa hacer todo, pero no que sea todólogo. Entonces necesitamos manos ahí valientes para poner lo que es el audio, poner lo que es el video. Necesitamos manos y que quieran involucrarse. Esos son diaconados. No es necesario que de repente, gracias mi hermano, digas, no hermano, es que todavía no tengo una capacitación. Mi hermano, el Señor es el que capacita y Él es el que nos va transformando de adentro hacia afuera. Amén. Y gracias por sus oraciones. La verdad es que también hemos aprendido que primero es Dios, y cuando tú le das la prioridad a Él, Él toma control de todo lo demás. Hoy nos lo recordaban en esta semana, nos hacían ver qué es la añadidura. A veces se oye bien bonito, ¿verdad? Buscar primero las cosas del reino y todo lo demás os será añadido. Y se oye muy padre y decimos amén, y medio buscamos las cosas del reino y esperamos la añadidura, y pues nunca llega. Y si llega un poquitito y nos conformamos con eso y nos maravillamos, pero en realidad la añadidura es todo. ¿Sale? Muy bien, no sé si ya está en redes sociales. Amén, un saludo. Hoy quiero hablarte de algo. El Señor, te decía yo la semana pasada que me dio una dirección, tenía yo esta prédica para la semana pasada, pero el Señor de repente nos da algo muy, muy rico, muy hermoso en cuanto a lo que es, pues de alguna forma las fechas que estábamos pasando, ¿no? Y fue de gran bendición. Hoy quiero hablar contigo esto que el Señor puso en mi corazón y que también es algo muy hermoso, todo lo que el Señor da, así es. El título de esta enseñanza, de esta prédica es La tierra que fluye leche y miel. ¿Cuántos han escuchado sobre esto? ¿Cuántos anhelan estar en la tierra que fluye leche y miel? Sabemos que esto es algo que el Señor le prometió a su pueblo, ¿cierto? Cuando los sacó de Egipto. Y les dijo que los iba a llevar al lugar donde fluye leche y miel. Y quiero que vayamos a recordar esto porque nos habla en un contexto histórico, pero hoy el Señor te va a hablar desde la perspectiva espiritual, desde lo que es el espíritu. Y quiero que tu espíritu pueda escuchar lo que el Espíritu Santo te quiere hablar. Amén. Quiero que vayamos a Éxodo 3, 6, 8. Éxodo 6, 3, 8. Y dice así: y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Voy a hacer un alto. Años, muchos años de clamar su pueblo al Dios Todopoderoso. Tantos que las generaciones que nacían en Egipto del pueblo de Israel, nacían y ya habían muerto esclavos. Generaciones perdidas en la esclavitud muchos años. Continúa diciendo, y he oído su clamor a causa de sus, y aquí esta versión, no sé si está, y he oído en el versículo 7, 6, 7, y aquí dice, no, dijo Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo. ¿Es esa? No, esa no es. Dijo Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores. Y es que yo quería decirte esto. Exactores, ¿qué son exactores? Y es que ha habido una renovación en esta palabra en la traducción Reina Valera, pero es una, digamos que un sinónimo
de los opresores, porque ellos eran esclavos. Pues he oído sus angustias. 8. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una buena tierra, a una tierra buena y ancha. Y aquí pone atención como dice, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. Ahora bien, esta porción de la Escritura nos está narrando lo que en lo natural e histórico Dios le promete al pueblo. Y cuando leemos en la Biblia que Israel iba camino a una tierra que fluye leche y miel, ¿qué es lo que te imaginas? Automáticamente imaginamos riqueza y comodidad, porque estaban en esclavitud y los iba a llevar a una tierra donde iban a estar por fin bien y en paz. Pero en el contexto hebreo, esto implicaba algo más. No describe solo una tierra y lo que tiene la tierra, describe lo que un pueblo debe llegar a ser. Muchos no lo entendieron, por eso es que en el desierto hablaban en contra de Moisés. ¿Para qué nos sacaste? Y muchos de nosotros, cuando escuchamos que en Cristo Jesús hay salvación y hay vida, pensamos que entonces nuestros problemas van a ser resueltos y vamos a estar en una vida en color de rosa. Y entonces comenzamos a caminar en el proceso, en el desierto del proceso, y nos damos cuenta que no era así. Y abandonamos el caminar hacia esa tierra. Vamos a entender, ¿por qué digo esto? A mí me gusta, y esto te doy un consejo, siempre ya tenemos la bendición de contar con lo que es la tecnología en cuanto a traducción. Ya no necesitas comprarte libros y libros para poder traducir algo. Y es bueno ir a la traducción original de las palabras que leemos a través de la Escritura. Y aquí vemos, por ejemplo, tierra, a la tierra que fluye leche y miel. Bueno, tierra viene de una raíz de hebreo que se dice eretz. Y tierra no solamente significa tierra, también significa territorio con propósito. El Señor les estaba diciendo, los voy a llevar a una tierra que tiene un propósito. Si yo les digo, vamos a ir no sé, a ver, un lugar aquí que les gusta ir a todos, al Cortijo. Vamos a divertirnos al Cortijo, vamos a correr, vamos a comer. Pero yo les digo, vamos a ir al Cortijo porque hay un propósito muy específico en ese lugar. Vamos a crecer en algo. Ya no es la misma expectativa. Entonces, eso es lo que significa tierra, eretz. Luego viene, dice, sabat, que significa fluye. Y viene en un contexto hebreo que dice derramar constantemente. Te voy a llevar a una tierra con propósito en donde se derrama constantemente algo. Y luego viene halab, que es leche, y debash, que es miel. Entonces, ahora vamos a enfocarnos un poquito más profundo en lo que es la leche y la miel, que es lo que el Señor te quiere hablar. No es una tierra que tiene, pero luego concluimos que vamos a la tierra que tiene leche y miel. Dice, ¿qué fue lo que dice el versículo? Te voy a llevar a tierra que fluye, no que tiene. ¿Vamos bien? Entonces, no es una tierra que tiene, es una tierra que fluye continuamente. Ahora, ¿qué representa la leche en el pensamiento de nuestro Señor y lo que le hablaba a su pueblo? La leche no solamente era el alimento, viene de una raíz de nutrir, sustentar, dar vida. ¿Cuántos ven que a un bebé se le da leche para nutrirlo? La leche materna es para nutrirse,
no es para que se le vaya el hambre. Necesita alimento. Representa lo básico, lo necesario, lo que sostiene la vida diaria. Es lo que recibe un recién nacido. Es el comienzo del crecimiento. Hasta aquí vamos bien. Espiritualmente, la leche significa provisión diaria, dependencia de Dios, procesos iniciales de madurez. No hay reino si primero no aprendemos a vivir de lo simple. El problema es que a veces cuando llegamos a los pies del Señor y empezamos a escuchar que vamos a una vida de reino, eres un hombre de reino, una mujer de reino, nosotros ya queremos ser del reino, pero somos unos bebés. Todavía no lo entendemos, pero ya andamos diciendo que somos del reino de Dios. Tenemos que vivir con lo simple primero, los primeros rudimentos, dice la palabra. Primera carta de Pedro 2, del 1 al 3. Primera carta de Pedro 2, del 1 al 3, por favor. Y dice así: y desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Y comenzamos a entender que necesitamos comer las primeras enseñanzas, los primeros rudimentos del Evangelio. Ok, muy bien, hermano. Entonces, cuando yo quiero leche espiritual es porque soy un recién nacido en la palabra. Acabo de entregar a mi Señor mi vida y ahora me es necesario tomar alimento. Necesito comer esos versículos que son alimento a mi alma. Y ahora entiendes por qué en cada casa de Dios se dan los primeros rudimentos. Todo lo que tú conoces en una casa de Dios es esto, la leche espiritual. Si alguien no tiene su casa de Dios, alce su mano y nos vamos a acercar para que se pueda agendar y puedan caminar para que tú te alimentes y tengas la suficiente fuerza para una madurez. Ok, eso es la leche. ¿Y la miel? Bueno, vamos entonces ahora a ver de qué habla. Apocalipsis 10, del 8 al 10. Dice así, Apocalipsis 10, del 8 al 10. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. ¿Qué es eso, hermano? A ver, explícame. ¿Qué es ese librito? ¿Por qué es dulce? ¿Y por qué amarga? Cuando nosotros llegamos a los pies del Señor y escuchamos las promesas, escuchamos que tenemos en Él salvación, que somos perdonados, que tenemos una casa allá en la eternidad, que Dios vamos a estar en su presencia y que Él nos quiere como hijos, Él nos adopta como hijos. Entonces comenzamos a decir: wow, qué hermosa, qué dulce palabra. Pero cuando comienzo a comer esa palabra y me doy cuenta que vienen con condiciones donde yo ya no puedo seguir siendo ni haciendo lo que hice antes,
Cuando me confronta con lo que soy o lo que fui antes de conocer al Señor, entonces se hace amarga. No es agradable porque entonces veo lo que tengo que dejar. Sí, tú tienes esa promesa, pero debes de dejar de mentir, debes de dejar de manipular, debes de dejar de hacer las cosas con una mala intención, debes de dejar de hacer juicio, debes de dejar todas esas cosas que luego te deleitas en hacer. ¿A cuánto les gusta decirle sus verdades a la gente? Y por el hecho de decir sus verdades, parece que es correcto, pero no es así. Tenemos que vivir y hablar con verdad, no gritarle a la gente sus verdades. Son dos cosas distintas. Los principios de la palabra de Dios, cuando los escuchamos y comemos, son muy ricos, sí, pero ciertamente nos confronta y se hace desagradable. Ahora bien, después de esto, cada vez que comemos, una vez que comenzamos a entender que hay cosas que necesito limpiar, entonces cada vez que como la palabra, entonces sí la puedo saborear de continuo, porque hay cosas que ya no son parte de mí. Estoy limpiándome por la palabra día con día. La miel en el mundo bíblico y en el mundo secular, pues la conocemos por las abejas. Por cierto, la miel es tan maravillosa que sirve para incluso heridas. Maravilloso lo que el Señor crea. Pero hay muchos tipos de miel. Hay un árbol del árbol de maple, donde también sacan una especie de miel. Y así hay diferentes dátiles en lo que es el lugar de Israel, donde también hacen miel con esos dátiles. Bueno, pues ellos, por eso la miel, lo que les viene a la mente es que es algo dulce. Por eso la palabra así lo expresa. Es placentero, es abundante. Proverbios 16, 23, 24 dice así: el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Panal de miel son sus dichos suaves. ¿Cuántos de aquí, cuando hablan, su boca es como un panal de miel, porque sus dichos son suaves? ¿Nos hace falta comer miel? Suavidad al alma y medicina para los huesos. Es así como debemos de hablar nosotros. Cuando nos llenamos de la palabra, cada vez que decimos algo, la gente que tiene una necesidad de escuchar palabra de vida, para ellos debe de ser así nuestra voz. Proverbios 24, 13, 14. Come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. Y nos damos cuenta que la miel tiene que ver con sabiduría. Cuando nosotros comenzamos a escuchar la palabra de Dios, obviamente todavía no tenemos presente lo que es un versículo. Luego nosotros, cuando queremos compartir en los primeros días, primeros meses, oye, sí, hay algo que yo escuché, mira, hay un versículo, no me acuerdo del versículo, pero más o menos dice así, porque todavía no hemos comido de continuo esa palabra. Pero cuando comenzamos a memorizar algo que es delicioso, porque es una palabra de vida para nosotros, entonces la podemos ahora sí recordar, porque luego nos quedamos con la idea de que el Espíritu Santo nos recordará. Pero si no la he leído y no la he leído varias veces, ¿qué me va a recordar el Espíritu? Salmo 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca.
Y te estoy hablando de todos los versos que nos hablan de lo que es la miel, para aterrizarte al final algo que el Señor te va a hablar. Ezequiel 3:1-3 me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Versículo 3. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. ¿A cuánto les gusta lo dulce? La palabra de Dios es dulce. Y cuando se hace vida y realidad en lo que vives, es más dulce. Los jóvenes podrán platicar: papá, mamá, yo le hablé, le pregunté al Señor, le recité lo que me enseñó en su palabra y lo cumplió. ¡Qué dulce! Los padres, al ver lo que sus hijos llegan a alcanzar, de la misma manera, qué dulce es esta palabra, porque me recuerda cuando en sus tiempos yo la escuché por primera vez, la hice mía, la recité tantas veces en mis oraciones y hoy veo la realidad. Hoy veo cómo se ha cumplido. Entonces la miel se emparenta con la sabiduría, pero la sabiduría que viene de lo alto para hablar la palabra de verdad. Entonces, aquí necesito conocer algo. Para obtener esa miel, bueno, voy a primero a poner el ejemplo de la miel natural. ¿La miel simplemente vas al súper y la tomas? Bueno, ahorita sí, pero ¿qué se hace para tener esa miel? Se tiene que recolectar y se tienen que proteger. Las personas que se dedican a cultivar miel tienen que protegerse. La miel se tiene que procesar. Si es una miel, como te dije, de un fruto, se tiene que prensar y hay que esperar. Espiritualmente, cuando la miel la podemos degustar, sí tiene que ver con disfrutar, con plenitud, con recompensa después del proceso. Vamos a empezar a aterrizar. ¿Qué es lo que Dios quiere que hoy te lleves? La promesa para el pueblo de Israel, pero hoy para ti y para mí, sobre la tierra que fluye leche y miel, no es solamente una tierra que es rica. Es una tierra donde conviven dos dimensiones. La leche es lo necesario para vivir. Y la miel es lo que disfrutas después de crecer, después de un proceso. Dios no estaba llevando a Israel a una comodidad, estaba llevándolos a un proceso de transformación. Sin desierto, mi hermano, no hay leche ni miel. Si tú quieres, sí, yo quiero leche y miel, pero no quiero pasar ningún proceso, yo desde aquí sentadito, nunca vas a poder probar la leche y la miel. Antes de esa tierra en que fluye leche y miel, ¿qué hubo? Desierto. Y desierto es proceso. Y el Señor ha estado hablando todas estas semanas de procesos. Desierto viene de una palabra hebrea que significa, que es midbar, y tiene una raíz y significa hablar. El lugar seco, el desierto, es donde Dios habla. Y si a ti no te gusta estar en un desierto, en un lugar seco, nunca vas a escuchar la voz de Dios. Porque por lo regular, cuando estamos tranquilos en nuestros deleites, lo que menos escuchamos es su voz. Primero Dios te forma en el desierto y después te introduce en la tierra, tal y como lo hizo con su pueblo. Ahora, en Cristo Jesús, cuando Jesús enseña sobre el reino, Él no te promete una vida fácil. Promete una vida llena de propósito. Y te voy a decir un versículo, Mateo 6:11, la oración del Padre Nuestro.
el pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy, Señor. Y esa es la leche. Y luego te hace otra promesa, Juan 15:11. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y esa es la miel. En él ambas dimensiones se unen, provisión y plenitud. Pero para eso tengo que conocer a Jesús. No haber oído de Él, no ir a que me hablen de Él. Ese es un principio, ese es en un inicio. Pero yo tengo que conocerlo de tal manera que me hago amigo de Él. Y nos hacemos uno. Muchos, en muchos lugares, muchas iglesias, congregaciones quieren la miel. Un avivamiento. Queremos hablar en lenguas, queremos ver milagros, prodigios. Queremos la miel, pero rechazan la leche. No, es que yo no sentí nada, pero es que lee la palabra. No, mejor yo quiero que la unción, es que la unción de tal hermano es tan fuerte que se siente. Sí, pero tú necesitas leer la palabra. Porque sí, la presencia de Dios, por supuesto que se puede percibir, se puede sentir. Y para un tiempo, en los inicios, es algo hermoso. Pero el sentir su presencia no es lo que te hace vivir en el reino. No es lo que te hace ser uno con Él. Muchos queremos disfrutar las promesas, pero no tener un proceso. Y hay procesos que luego no nos esperamos. Y pensamos que no van a ser tan fuertes y de repente cuando los tenemos enfrente, forjan. Muchos quieren abundancia, pero no transformación. Y ayer unos hermanos me decían algo que es cierto y a mí me da mucho gusto porque es parte de lo que es esta casa hoy. Queremos abrazar todas las promesas, pero no somos confiables para Dios. Te voy a decir algo, no significa que Dios no nos ame, Dios nos ama, Dios nos salva. Y todas esas promesas, Dios no es un padre que simplemente las da así a diestra y siniestra sin darse cuenta en qué madurez están sus hijos. ¿Tú te imaginas que un pequeño de 5 años, tú tienes tu coche y como él sabe que es hijo, ya le dijeron que es hijo, pues dame el carro, papá, porque soy hijo? Y tú irresponsablemente le digas, ten, llévatelo. ¿Qué le va a pasar a ese niño? Se va a lastimar. Aun cuando estás haciendo algo en casa, tú estás martillando, estás ocupando una sierra y viene el pequeño, tú no le vas a dar esa herramienta, se va a lastimar. Necesita madurar. Eso no significa que no sea tu hijo cuando le dices, no, hijo, esto todavía no lo puedes tomar. ¿Y hoy entiendes? Es un error cuando viene alguien a los pies de Cristo por primera vez decirle, no, tú ya eres hijo de Dios, tú todas estas cosas son para ti, úsalas. No. Necesitas comenzar el proceso. Necesitas madurar. Y recuerda siempre al pueblo de Israel. Ellos no quisieron el desierto. Y la consecuencia fue que lo alargaron. Porque estaban a 40 días y se volvieron 40 años. Y lejos de entenderlo, todavía se pusieron más rebeldes. Se pusieron y hablaron mal de Moisés, de Aarón. Hicieron su propio ídolo después de haber llegado, haber pasado y estar a los pies del monte Sinaí. No cometamos el error de hacer un cálculo, de hacer una balanza y decir, proceso, no gracias, mejor así me quedo, así estoy bien.
No cometas ese error, porque no se trata del proceso. Te lo decía yo la semana pasada. Se trata de con quién vas a caminar el proceso, porque ahí es donde lo conoces. Ahí es donde se hace uno contigo. Y no importa, porque aunque tengas las promesas, ciertamente son buenas, son bendiciones, pero eso ya no es tu prioridad. Tu prioridad es quién camina contigo en todo tiempo. El que Jesucristo sea uno contigo es lo que necesitamos hacer primero para nosotros. Entonces, el Señor nos lleva a una tierra para que nos convirtamos en alguien confiable y capaz de habitar esa tierra y vivir en el reino. Tal vez hoy algunos están en un desierto. Gózate, porque entonces estás precisamente entrando en un proceso que te va a llevar a la tierra en que fluye leche y miel. Estás siendo preparado para sostener esa tierra, para que cuando llegues a esa tierra que fluye, no solamente recibas bendición, vas a administrar. Porque no se trata de llegar y recibir, y yo ya no me preocupo por nada. Se trata de que Él te da la confianza de administrar lo que le pertenece. La leche que te sostuvo y la miel fueron nada más la confirmación. Y si me ayudas, Osi, por favor, voy a empezar a concluir. El versículo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tiene más sentido. Ok, hermano, hoy entiendo qué es la miel, qué es la leche. ¿Eso es todo? No. Porque después del proceso de madurez, podemos comer alimento sólido. Algunos dicen, podemos comer ya un buen trozo de filete, que es revelación más profunda. Hay gente que quiere eso, pero no le interesa la lechita. O hay gente que ya teniendo que ser maestros y comer buen alimento, ¿me puedes dar más lechita, por favor? Hebreos 5, 11, 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Lo dice la palabra, por eso muchos se quedan, no entendí. Es difícil de explicar, solamente el Espíritu Santo te lo puede explicar. Y tu espíritu lo puede entender. Si lo hacemos en la emoción, no entendemos. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y el Señor me hizo hacer algo, porque dijo, ok, Señor, ya está. No, pon también la versión Dios habla hoy y repítela. Y te la voy a repetir en la versión Dios habla hoy. Igual, los mismos. Tenemos mucho que decir sobre este asunto, pero es difícil explicarlo, porque ustedes son lentos para entender. Yo dije, ay, Señor, es que... Y hay otras versiones que son todavía más fuertes. Al cabo de tanto tiempo, ustedes ya deberían ser maestros. En cambio, necesitan que se les expliquen de nuevo las cosas más sencillas de las enseñanzas de Dios. Han vuelto a ser tan débiles que en vez de comida sólida tienen que tomar leche. Y los que se alimentan de leche son como niños de pecho, incapaces de juzgar rectamente.
y comenzamos a darnos cuenta que juzgamos a diestra y siniestra como si tuviéramos un título de juez, pero juez solamente hay uno. 14. La comida sólida es para los adultos, para los que ya saben juzgar, porque están acostumbrados a distinguir entre lo bueno y lo malo. Confiables para Dios, mi hermano, no tiene que ver con si nos ama o no nos ama. Tampoco tiene que ver si somos consentidos o no consentidos. ¿Tú crees que Dios tiene consentidos? Dios ama a su Hijo unigénito y nos ama por causa de Él, no más, porque lo ve a Él en nosotros y sobre nosotros en el Espíritu Santo. Es por eso que Dios nos ama. Entonces, si yo cometo el error de decirme el consentido de mi Señor, no, soy confiable para mi Señor, porque soy obediente, porque la confianza viene de la obediencia, porque cuando Dios me dice algo, yo lo hago sin dudar, porque no comprometo mi corazón con nadie ni con nada, porque aunque sea un cariño, un amor, un familiar, una amistad o una autoridad o alguien que me ha enseñado y me dice, mira, ¿qué te parece? Pero Dios me dio una instrucción y yo obedezco al Señor, entonces soy confiable para Él. No me muevo ni a derecha ni a izquierda y voy caminando con mi Señor. Puedo estar para los demás, puedo ser de bendición, de ayuda, puedo recibir también la ayuda, pero nunca comprometo mi obediencia a Dios. Él nos ama. Mira que tanto nos ama que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él sea salvo, dice su palabra. No hay amor más grande. Dios nos ama. Así como yo amo a mi hijo, a mi hija, a mi nieto, pero no por eso les doy todas las cosas. Eso no compromete mi amor, me hace responsable. No todos nuestros hijos todavía tienen una madurez para delegarles o administrar ciertas cosas. No debemos darle responsabilidades a quien no conoce el sentido de la palabra no. Eso es algo, una perla que viene en la palabra, pero que a veces no le hacemos mucho caso. Cada uno de nosotros necesitamos entender lo que significa la palabra no. No voy a desobedecer a mi Dios. Rompe los principios, poquito. No. Es que, mira, no hay otro día en que podamos hacer, y significa que voy a faltar a estar en el día del Señor. No, porque Él es primero para mí. Y hoy leía algo, fíjate, es primero, pero hay algo más todavía. Es el centro. Es el centro de mi vida el Señor. Y todo lo demás que venga se alinea a Él. Eso es ser confiable para Dios. Cualquiera podría ir a hacer una obra y tendría una buena intención, pero creo que es en el momento en que el Señor te dice, ven, vas a tener que dejar todo, tener que morir a familia, amistades, a círculos sociales, porque yo te estoy diciendo, ven. Y es tu primer paso de obediencia.
cuando te lleva a lugares que no piensas y te hace aprender cosas que ni te imaginabas. Me quedo con una frase: servir a Dios no es para cualquiera, es para valientes. Porque no hay duda. Esa frase, Señor, heme aquí, envíame a mí, más que decirla, se vive. Y a veces no tienes que decirla, simplemente comienzas a caminar en ella. La obediencia es el camino a la sabiduría para alcanzar ser confiables para nuestro Padre. Y solo es a través de Jesús, nuestra unión con Él y la guía del Espíritu Santo que podemos alcanzar ese momento. ¿Por qué no te pones de pie, por favor? La tierra que fluye leche y miel no es un lugar hoy terrenal. Es el lugar donde tú llegaste cuando fuiste salvo. Es ese lugar en donde el Señor te ha dicho: te voy a llevar a la tierra en que fluye leche y miel, porque vas a entrar en un proceso para ser confiable y fluyas. Y nunca dejes de fluir. Y siempre, siempre la leche y la miel la puedas administrar. Y entonces Él te va a dar alimento sólido. Y no será alimento sólido para presumir el ministerio. ¡Qué palabra tan impresionante! ¡No, hombre, qué bárbaro! ¿Eso en qué edifica la iglesia? La palabra que es profunda es para ti, porque Dios te está posicionando en una responsabilidad más grande. No es que yo consiga una palabra de revelación, esta se la voy a compartir a la iglesia para que vean y digan qué unción y qué revelación. No, hay perlas que Dios te da para ti, para que fluyas. Cierra tus ojos. Padre eterno, Dios eterno, incomparable, maravilloso, te doy gracias, Padre mío, porque cada día nos enseñas de una forma nueva, fresca. Rompes, Padre mío, fundamentos que se volvieron estructuras, y nos damos cuenta, Señor, que tu palabra día con día, Señor, nos renueva. Que la gloria postrera es mayor que la primera. Y eso no le quita lo glorioso a la primera, pero en el Señor siempre es más. Y qué maravilla, porque entonces estamos expectantes solo a Él. Padre, entendemos, Señor, que hasta un tiempo nos diste ese alimento para llegar a la madurez. No significa que no hablaremos de Él, porque en las casas de Dios llegará gente que necesite esa leche espiritual, porque está en ese primer paso, en ese primer caminar. Es parte de nosotros alimentar con esa leche. Nuestra casa, nuestro lugar donde nosotros hablemos la palabra, es tierra donde fluye leche. Y conforme vayan caminando, conforme vayan entendiendo, conforme vayan transformando, Señor, será miel.
aún en los errores, Padre, aún en las situaciones en las que se pueda uno tropezar y el hermano diga: hermano, es que no puedo, es que me fue difícil, me fue complicado. Habrá miel y podrán también comer de esa miel hasta que veamos, hasta que el Espíritu Santo nos confirme, porque el Espíritu Santo da testimonio del mismo Espíritu, nos muestre: él, ella ha entablado una unión conmigo. Porque cerrada la puerta, hablamos a solas y de forma natural comienzas a caminar en el llamado. Nunca se saltan pasos. En el reino no es así. En el reino simplemente hay que dar el primer paso y no dejar de caminar con Él. Espíritu Santo, guíanos siempre. Abre, Señor, nuestro entendimiento. Ayúdanos a discernir siempre, Señor, lo que debemos hablar, el cómo debemos hablar. Te doy gracias, Padre mío, porque tienes cada día el cuidado de hacernos ver que lo que estás haciendo en esta casa, Señor, realmente es algo grande, algo extraordinario, que nuestra generación será insuficiente. Necesitamos el resto de nuestras generaciones para hacer tu voluntad, y lo haremos en obediencia, total obediencia a ti, Señor. No nos vamos a desenfocar. Tu palabra de verdad, Señor, es nuestra guía, es nuestro fundamento. La voz de tu Santo Espíritu, Señor, es la que nos aconseja, nos guía. Tu presencia, tu poder, tu unción es porque el ungido está en nosotros y sobre nosotros. Y entendemos, Señor, que somos hijos, pero también, Señor mío, que somos instrumentos y estamos en proceso de aprender a ser confiables para ti. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús por este tiempo. Y queremos cantarte, Señor, porque tú eres Dios incomparable. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Cántale. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Salvador mío. Hoy entendemos, Padre,
rescatar lo que se había perdido. Palmas al Señor, le dices: gracias, Padre mío, gracias, majestuoso Dios. Toma tu lugar un minuto, regálame un minuto nada más, por favor. Mi esposa te hablaba de lo que Dios hizo esta semana. ¿Sabes? Han sido tiempos intensos. Creo que en la noche fue donde pudimos descansar un poquito más, ¿verdad? Pero bendito Dios, porque es algo riquísimo. Y hoy tenemos un testigo que sabe que es riquísimo trabajar en el Señor. ¿Saben? Esta semana fue muy intensa porque fuimos a buscar la acreditación, la certificación para la escuela dentro del ministerio que hay en Camino con Jesús. Y a mí me maravilla porque no es un curso como el mundo podría catalogar como algo así, como, sí, un curso más o menos, ¿no? Patito, así. No. Forja. Créame, forja el carácter y te hace
te evidencia dónde estás parado. Bendito Dios, porque gracias a Él que trató con cada uno de nosotros, mira que ver siervos, siervas, quebrarse, y luego escuchar testimonios de, no hombre, hubo quienes de repente ya no regresaron. Ver la obediencia e inflexibilidad. Despedimos redes sociales.